Imagina una historia de amor ambientada en el año de 1850, donde gran parte de la historia transcurre aquí en Colombia, específicamente en el Valle del Cauca, donde vive Efraín con sus padres y sus hermanas, y una de ellas es adoptiva, cuyo nombre tiene el título de esta obra. Así es, estoy hablando de María. Mi nombre es Valeria Lozada y hoy quiero hablarte sobre uno de los títulos más representativos del romanticismo hispanoamericano, María, escrito por Jorge Isaacs. Jorge Isaacs nació el 1 de abril de 1837 y falleció en 1965. En 1854 participó en las campañas del Cauca contra la dictadura del general José María Melo. Más adelante fue nombrado subinspector de los trabajos que se realizaban en la construcción del camino de Cali a Buenaventura. Durante este año de labores en el campamento de La Víbora, en el clima adverso de las manzanas de la selva de Dagúa, Jorge Isaacs inició la redacción de su novela María, aprovechando los tiempos de descanso y las horas nocturnas. Allí contrajo el paludismo, enfermedad que lo llevaría a una muerte prematura, por lo cual más adelante renunció al empleo y regresó a Cali a terminar la redacción de su obra. Después de la muerte de su padre, publicó su primer libro de poesías en 1864 e hizo su primera aparición literaria. Entre otros datos interesantes se puede destacar que Rafael Núñez lo nombró secretario de la Comisión Científica en 1881 y comenzó su vida de explorador. Realizó su primer viaje desde Santa Fe de Bogotá hacia el estado de Magdalena. Exploró la región occidental, los desiertos del Aracataca, donde descubrió yacimientos carboníferos, y visitó la Sierra Nevada y la Guajira. María aborda un momento clave en la historia de Colombia en el siglo XIX, en el lapse entre la década del 40 en la hacienda paterna y la década del 60 en el campamento La Víbora. Está la historia de los cambios que suscitaron las reformas introducidas por el Partido Liberal en 1949. Y es que, como pudimos ver en la biografía de Jorge Isaacs, él tuvo diferentes relacionamientos con la política, que tal vez eso hizo que se reflejara un poco en la historia que se desarrolla en su novela, sumado con el contexto histórico en el que se publicó la obra. Bueno, esta historia es desde el punto de vista de Efraín, quien se encarga de narrar y describir cada suceso detalladamente. Al principio de la historia, Efraín llega después de sus estudios realizados en Bogotá a su casa en el Valle del Cauca, donde están sus padres, sus hermanas y en especial su hermana adoptiva, quien lleva el nombre de esta obra y es María. Al llegar Efraín ya con unos 20 años de edad, se queda maravillado ante la belleza de María, quien ya no era más una niña, sino que se ha convertido en una hermosa jovencita. Por otro lado, María también empieza a sentir algo por Efraín, y es ese tipo de amor que suele ser imposible y en algunas ocasiones, como esta, algo trágico. La historia tiene un hilo conductor principal en el cual Efraín expresa constantemente en sus pensamientos su amor a María. Se puede decir que es un amor algo sencillo y en varias referencias críticas se dice que es un amor idílico, con características ya mencionadas anteriormente. Por otro lado, la historia también se narra en los espacios donde se encuentra constantemente Efraín, que es su hogar en el Valle del Cauca y la hacienda rodeada de naturaleza y paisajes que el narrador nos describe. Por otro lado, vale destacar que la historia no solo se basa en el romance entre María y Efraín, sino que a lo largo de esta historia se van contando otras pequeñas historias de personajes secundarios que nos dejan ver un pequeño reflejo de lo que era Colombia para ese entonces. Relatos cotidianos de personas comunes que se van desarrollando dentro de esta novela muestran las diferencias entre clases sociales, los contextos de muchas familias gracias al racismo que se vivió después de la colonización, entre otras cosas que podemos evidenciar de la historia de Colombia.
Bueno, un dato relevante es que desde su publicación esta obra fue considerada como la más importante para su época y hace parte del canon literario colombiano e hispanoamericano como la obra más representativa del romanticismo. Fue publicada por la imprenta de José Benito Gaitán con un tiraje de 800 ejemplares y más tarde se convertiría en un éxito literario. En la actualidad, esta obra ha sido traducida a más de 30 idiomas. Otro dato que me pareció muy interesante es que en el año de 2019 se publicó una novela gráfica de María por la editorial Planeta Cómic. Esta versión de cómic tuvo un guión realizado por Oscar Adán y fue ilustrada por Book and Play Studios. Dentro de la información que contiene esta novela gráfica está escrito lo siguiente. Para la realización de esta obra gráfica, Bab trabajó con talentosos creadores, la diagramadora Andrea Rincón, los diseñadores e ilustradores Pablo Benavides, Andrés Luna y Sebastián Luna. A ellos toda la admiración, respeto y agradecimiento por su incansable entrega y compromiso. Más adelante podemos ver la descripción de cada personaje y luego vemos el inicio de esta historia, con cada escena ilustrada detalladamente. Puedes encontrar el primer capítulo de esta novela en la editorial digital del Planeta Cómic. Bueno, ahora quiero compartirte un poco sobre mi opinión personal acerca de este libro. Y para mí fue una historia algo lenta, ya que se detiene en los detalles y se basa en lo maravilloso de las cosas simples. Sinceramente me hubiera gustado leer este libro en físico para disfrutarlo más, pero bueno, a pesar de ser una historia algo lenta, como te venía diciendo, es una historia que te mantiene atento. Y la descripción detallada por parte del narrador te permite imaginar los escenarios y los personajes. Sin embargo, no es un secreto cuando empiezas a leer el libro o cuando lees la sinopsis que se trata de un libro con un final trágico. Y es que la muerte de María para muchos críticos no se considera como un spoiler, aunque para mí sí, ya que al indagar un poco sobre qué trataba el libro antes de leerlo fue algo que me dejó sorprendida, pero tal vez eso hizo que lo siguiera leyendo, porque quería saber el por qué y el cómo, y eso hizo que yo me interesara un poco más. En conclusión, sí recomiendo este libro para conocer un poco más acerca de la literatura de nuestro país para esta época, porque al leer esta historia vemos cómo se relaciona un poco con el autor y con algunos hechos históricos para el siglo en el que se publicó. Además, no es por nada que esta novela fue considerada la más importante del romanticismo hispanoamericano, así que te invito a leer este clásico literario, María. Bueno, ahora quiero que veamos un artículo publicado por W Magazine en el cual podremos ver un análisis crítico realizado por Pablo Montoya, un escritor colombiano. Entonces, vamos a verlo. Bueno, al principio de este artículo podemos ver que describe la novela de María diciendo lo siguiente. María, que narra los amores desdichados de dos primos en una exploración del mundo interior con el trasfondo de la Colombia de guerras civiles de mediados del siglo XIX, ha sido objeto de múltiples análisis a favor y en contra. Entonces, más adelante sale lo que está publicado por Pablo Montoya, quien menciona: con María, una de las grandes novelas latinoamericanas y la más importante del siglo XIX colombiano, sucede algo particular. Se dice que es un clásico y por lo tanto su lectura ha de ser obligatoria, pero de inmediato aparecen los obstáculos que espantan el interés de los nuevos lectores. Aquellos son aspectos que tienen que ver con su recepción literaria, es decir, de cómo se ha leído y entendido esta novela desde su publicación hasta nuestros días. Bueno, en este primer fragmento que leímos en el análisis del escritor Pablo Montoya, podemos ver que dice lo siguiente. Se dice que es un clásico y por lo tanto su lectura debe ser obligatoria, y a lo que se refiere es que esta
novela, al ser un clásico literario de Colombia, tal vez se convierte en una obligación leerlo, ya que representa la cultura colombiana. Más adelante el escritor menciona que después se presentan los obstáculos para los nuevos lectores, y a lo que se refiere con esta palabra es que al ser una novela escrita en la década de 1800, suele chocar un poco con la cultura actual de una generación del 2000. Y sinceramente es algo que me pasó también a mí, ya que en el 1800 se ve una cultura diferente, un léxico diferente al actual. Entonces a eso se refiere con ese pequeño obstáculo o ese choque con los nuevos lectores. Bueno, esto es todo por esta reseña de este clásico literario, donde pudimos conocer un poco acerca del autor de la historia y vimos algunos datos relevantes. Te hablé un poco de mi punto de vista y el punto de vista de un crítico. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por ver.